Muy buenos días a todos los asistentes. Mi nombre es Patricia Lerma y a lo largo de esta ponencia hablaremos del tratamiento informativo de la Unión Europea como actor internacional. Debemos entender que esta organización supranacional tiene una importante capacidad de decisión a nivel político dentro del contexto europeo, afectando así a sus Estados miembros, a las empresas que realizan su actividad dentro de este contexto europeo e incluso a la propia ciudadanía. Por ello, además de su actuación a nivel político, es también importante conocer la imagen que los medios de comunicación transmiten de esta organización supranacional, ya que pues sus actividades y la imagen que se proyecta de ella pueden influir en la percepción tanto de su ciudadanía como de sus Estados miembros como de otros actores internacionales. De forma breve vamos a ver lo que es la Unión Europea y los orígenes de esta organización. La Unión Europea surgió en los años 50 a través de la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, conocida como CECA, que fue un primer paso de sus fundadores hacia una paz duradera. Es verdad que pues según fue avanzando este siglo XX, se convirtió en la Comunidad Económica Europea, que fue la antecesora de lo que conocemos como la actual Unión Europea. En este proceso se fueron sumando diferentes países que pasaron a ser Estados miembros, como es el caso, por ejemplo, de España, llegando a ser una Unión Europea conformada por 28 países. Esto, como bien sabemos, cambió recientemente a raíz de la salida del Reino Unido a través del proceso de Brexit. La Unión Europea pues, ha ido adquiriendo una relevancia creciente a nivel político porque pues, ha aumentado sus competencias respecto a esa fundación que tuvo la CECA y pues es un actor político e internacional que tiene tanto voz a nivel público como también dentro de la política global. En este sentido, tenemos que entender diversas definiciones de actor internacional. Podemos verlo desde un enfoque más globalista o otros enfoques a nivel de las relaciones internacionales. No obstante, como un primer acercamiento, vamos a ver dos de las definiciones de actor internacional que realizan algunos autores. En primer lugar, hablando de la definición que en 1978 estableció Marcel y Merle, indicaba que un actor internacional se puede entender como aquella autoridad o grupo con función en la escena internacional. Esta definición es bastante amplia y dentro de ellas pueden entrar pues, los propios países como tal, pueden entrar las empresas, organizaciones internacionales, algunos líderes destacados dentro del escenario mundial o, por ejemplo, las ONGs. Dentro de esta definición, pues por supuesto, estaría admitida la Unión Europea, ya que cumple con esa definición de grupo y función en la escena internacional. Otros autores, como por ejemplo Esther Barbé en el año 2007, influían e incidían en la capacidad de persuasión y movilización de recursos que debe tener un actor internacional, ya que debe influir en otros actores para lograr los objetivos que se proponen. En este sentido, autores como por ejemplo Restrepo Vélez en el año 2013 establecieron unos criterios que consideraban fundamentales para un actor internacional. Hablaban de la importancia que tenía que tener la movilización de recursos, que fueran capaces de influir y persuadir a otros actores, que tuvieran una cierta autonomía relativa, como es el caso de la Unión Europea, aunque sí que es cierto que en algunas de sus competencias la capacidad de decisión última recae en los Estados miembros, pero bueno, eso ya sería una cuestión en la que tendría que entrar más la ciencia política y la ciencia del derecho y no tanto la función comunicativa, pero que al final influye en esos criterios que tiene la Unión Europea como actor internacional a la hora de sus decisiones políticas. Un actor internacional también tiene que ser capaz de tener unas funciones de carácter continuo y que resulten significativas dentro del escenario global y en base a esas funciones continuas y significativas pues tiene que generar una relevancia en la política exterior de los estados. De tal forma que podemos entender que efectivamente pues, estos requisitos sí que los cumple en mayor o menor medida la Unión Europea y que por tanto se le puede considerar como un actor internacional. Aparte de entender y definir, caracterizar lo que es la Unión Europea, resulta importante entender la importancia que tiene la cobertura mediática a nivel
de transmitir la información y las decisiones que genera la Unión Europea. En este sentido, pues tenemos que acudir a autores como Laswell o Wright o Rodrigo Alsina, los cuales nos hablaban de una teoría funcionalista. Debemos de partir de la premisa de que los medios de comunicación y medios masivos siempre interpretan y transmiten la información, o por lo menos en una gran cantidad de casos, y al final esto influye en la percepción de la realidad y en las decisiones que toman los actores internacionales, incluso la propia ciudadanía. La forma en que transmitimos un mismo hecho noticioso afecta a cómo lo pueda percibir un ciudadano leyendo uno u otro medio. En base a esto, la teoría funcionalista pues, hablaba del rol de los medios de comunicación e indicaba que bueno, pues, los roles de los medios de comunicación hacen referencia a varias funciones. Pues, en primer lugar, una función informativa, también una función relacionada con el entretenimiento y en la que más nos importa en este caso sería una función de carácter interpretativa. Además, el rol y el papel que tienen los medios de comunicación como creadores de opinión pública pues ha sido analizado a través de teorías como la enormemente conocida teoría del agenda setting, la cual habla de bueno, cómo los medios de comunicación destacan algunos temas a nivel de agenda política y consideran que puede ser relevante para el público y por tanto esa percepción que los lectores o espectadores reciben de lo que se considera relevante o no. Disculpad. ¿Qué ocurre? Que si un hecho noticioso tiene atención mediática, pues al final resulta relevante para la ciudadanía. Además, dentro de esta cobertura mediática, pues es importante entender que el hecho de existir un contexto digital y una era digital puede fomentar las fake news, la difusión de bulos y la desinformación. Por tanto, hay que saber a qué fuentes debemos acudir y por ello los medios de comunicación tienen una importante labor informativa en este sentido de confirmar las fuentes y aportar información veraz. Además, estos medios de comunicación lo que hacen es, a nivel digital y al fomentar un mayor acceso a la ciudadanía, pues potenciar el impacto que ya tenían los medios tradicionales en la opinión pública y también en la política. Teniendo en cuenta todo este marco teórico, esta investigación ha tenido como objetivo principal analizar el tratamiento informativo de la Unión Europea en diferentes medios digitales. Para ello hemos partido de dos hipótesis principales. En primer lugar, que existe un tratamiento informativo desigual sobre los hechos de la Unión Europea en los diferentes medios europeos. Hemos analizado 5 medios de comunicación que veremos a continuación. En el caso de España han sido El Mundo y El País. También hemos analizado en Francia el diario Le Monde, en Alemania el diario Bild y en el caso de Reino Unido hemos analizado el diario The Telegraph. Esto nos ha mostrado, pues bueno, como veremos a la continuación, que sí que hay unas diferencias informativas que ahora en los resultados tendremos en cuenta y valoraremos. En segundo lugar, la hipótesis que planteábamos inicialmente era que los acontecimientos y hechos relacionados con la Unión Europea se transmitían con una connotación negativa a través de la prensa digital europea. Esta hipótesis se basaba en el hecho de que, bueno, pues normalmente en encuestas como es el Eurobarómetro, la confianza que se depositaba por parte de la ciudadanía tradicionalmente en la Unión Europea era baja. Y queríamos comprobar si realmente los medios de comunicación eran un factor decisivo en esta percepción. Como metodología que hemos utilizado en esta investigación, se ha realizado análisis de contenido como técnica principal. La muestra que hemos seleccionado se encuentra englobada dentro de la 8ª legislatura del Parlamento Europeo, comprendido entre el 23 de mayo del 2014 y el 22 de mayo de 2019. Por tanto, se han analizado 5 años de publicaciones dentro de estos medios que hemos comentado. Al ser un periodo bastante extenso, el universo de muestra era muy amplio y por tanto se tuvo que acotar. Para ello seleccionamos finalmente comunidades muestrales, un total de 5.523, estableciendo así un 95% de confianza de la muestra.
Centrándonos ya en los resultados obtenidos en esta investigación, hablando primero del género periodístico que se utiliza para informar sobre la Unión Europea, vemos cómo, por excelencia, el género utilizado es la noticia. 3 de cada 4 textos periodísticos analizados en esta investigación eran noticias. Por tanto, a priori, tenemos que entender que se hace un tratamiento informativo objetivo, con información veraz e imparcial. No obstante, sí que hemos detectado que el género interpretativo tiene una importante labor complementaria a la hora de transmitir información de la Unión Europea. Por tanto, algunos géneros, como por ejemplo el artículo de opinión, pues suponen el 8,08% del total de la muestra analizada, seguido del uso de la columna y del editorial. De esta manera podemos entender que se hace un uso complementario de este género interpretativo, aunque es verdad que no todos los medios de comunicación analizados lo hacen de la misma manera. Por ejemplo, en el caso de Daily Telegraph, el diario británico, hace un predominio del uso de las columnas para transmitir información de la Unión Europea. No obstante, tenemos que tener en cuenta el contexto de Brexit que influye en el periodo analizado, llegando así a suponer las columnas, en el caso de Daily Telegraph, un 15,18% de sus unidades muestrales, dato que es superior al de otros medios de comunicación. En cuanto al uso de documentos y publicación de documentos en la parte digital, dentro de lo que sería documentos de la fuente principal, es decir, del propio emisor, es verdad que no es muy frecuente y esto va en contra de los postulados teóricos del mundo digital. Es decir, al final 4 de las unidades muestrales que hemos detectado pues son documentación como tal de la Unión Europea y por tanto la fuente original. Es decir, no se suele complementar la información que se aporta en los medios de comunicación con fuente original. En este sentido, hay medios también que hacen un mayor uso de diferentes formatos, como por ejemplo El Mundo y El País, mientras que por ejemplo el diario Bild pues solo hacía uso de 6 géneros interpretativos en este caso. Centrándonos ya, otro de los factores estudiados a lo largo de este estudio es el tipo de connotación que se realizaban estos textos periodísticos sobre la Unión Europea. En este sentido, detectamos que en general hay una prevalencia por parte de los medios de comunicación a incluir una connotación negativa en sus titulares, de tal manera que el 46,94% de la muestra tenía una connotación negativa sobre este organismo supranacional. En este sentido, pues podríamos, por ejemplo, hablar de titulares como la Unión Europea celebra su 60 aniversario entre la fractura y el pesimismo, lo cual, pues a priori, si un lector no lee toda la noticia, pues puede entender un carácter negativo, una percepción negativa hacia este organismo supranacional. Serían muchos los ejemplos de titulares negativos que podemos encontrar dentro de esta muestra analizada. El 53,06% de los textos restantes analizados se dividen entre un signo de opinión neutro y uno negativo. Dentro de la categoría de neutro hablaríamos de un 35,80% de los textos analizados y el restante sería de signo positivo. No todos los medios es verdad que hacen un patrón similar. Sí que es verdad que en el caso de los diarios españoles como El Mundo o El País podemos apreciar un patrón similar en esta tabla. Y no obstante, sí que es verdad que El País tiene un porcentaje mayor de texto de signo opinión negativo que, por ejemplo, el medio El Mundo. En el caso de la neutralidad, el periódico que menos neutral resulta al hablar de la Unión Europea es el diario alemán Bild. Respecto al diario de Telegraph, vemos que es el medio que tiene un mayor porcentaje de titulares negativos, entendiendo también que es debido al contexto que ya comentábamos anteriormente de Brexit. Otra de las variables que era importante analizar en esta investigación era detectar dentro del contexto europeo qué actor ejercía el rol principal de un texto periodístico. Podíamos hablar de la Unión Europea como organización internacional, hacer alusión a alguno de sus Estados miembros dentro de este contexto europeo, de alguna de sus instituciones u organismos, de los propios partidos políticos europeos o bien de otros organismos o actores que entraban dentro de ese contexto europeo. En este sentido vemos que el foco mediático se centra en la Unión Europea como organismo supranacional como tal.
haciendo referencia a él con términos como por ejemplo pueda ser pues los 28, los 27 han decidido, Bruselas decide. Sí que es cierto que en un segundo lugar tenemos la importancia de los Estados miembros. El 33% de los textos periodísticos se centran en algún Estado miembro, por ejemplo, una decisión que España opine negativa o positivamente dentro del contexto europeo. En un 17%, hecho que nos resulta sorprendente, es la importancia que tienen los organismos europeos, como el Tribunal de Cuentas o el Parlamento Europeo. Tienen un foco mediático bastante bajo en comparación con otros actores y ya de forma más anecdótica tendrían un espacio pues, otros actores internacionales del contexto europeo o los propios partidos políticos europeos. ¿Qué conclusiones podemos extraer de esta investigación? Bueno, pues tras comprobar los objetivos e hipótesis planteadas al inicio de este estudio, como conclusiones podemos ver que efectivamente la Unión Europea sí que recibe un trato desigual en función del medio que trata sus hechos noticiosos, aunque la tendencia general es que en todos ellos predomina la noticia como género periodístico más utilizado. Pero bueno, sí podemos detectar importantes diferencias en cuanto al uso de unos géneros interpretativos u otros. También es verdad que se sigue una tendencia de usar los mismos géneros y formatos periodísticos que en la prensa tradicional, lo cual en algunos casos va en contra de la propia teoría de prensa digital, pero bueno, corresponde con lo que podemos ver también en un diario impreso. Podemos verificar la hipótesis que hacíamos referencia de que el uso de la connotación negativa cuando se habla de Unión Europea predomina. Efectivamente hay un importante uso de esa connotación negativa por encima de la neutralidad y los titulares positivos. Y también, como hecho relevante, nos resulta importante tener en cuenta que la Unión Europea centraliza como actor y como organismo su foco mediático, de tal manera que está por encima del que hacen los propios Estados miembros que la conforman y también de la imagen o noticia que pueda transmitir sus instituciones u organismos que la conforman. Por tanto, la Unión Europea en este sentido pues tiene que trabajar con una imagen de comunicación global y una visión global, ya que es el foco mediático principal que los medios de comunicación centran en sus noticias, por encima de otros como pudieran ser los Estados miembros que en algunas ocasiones pues sí que son los protagonistas de esa noticia. Por supuesto, este estudio pues, tiene futuras líneas de investigación que se pueden llevar a cabo comparando los resultados que podíamos obtener en una legislatura con otra. También podríamos extrapolarlo a otros medios de comunicación, a otros países, incluso a la imagen que realizan de la Unión Europea medios externos al ámbito europeo. Muchas gracias por vuestra atención, espero que esta investigación haya sido de vuestro interés y cualquier duda podéis contactarme en el correo electrónico que teníais al inicio de la ponencia. Muchas gracias.